Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre los principales mecanismos de resistencia antibiótica. Bueno, la resistencia bacteriana a los antibióticos es un tema amplio que puede ser considerado desde distintos ángulos. Debemos resaltar tres perspectivas fundamentales, pues consideramos que en el futuro médico debe saber en todo momento a qué nos estamos refiriendo en cada uno de ellos, para darle la interpretación correcta a la información que habitualmente le llega a las manos, ya sea a través de las comunicaciones científicas como de informes de laboratorio. De este modo podemos referirnos a mecanismos de resistencia individuales, resistencia poblacional y resistencia poblacional en microorganismos que están produciendo una infección. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de resistencia. La resistencia antibiótica puede ser natural o adquirida. La resistencia natural es propia de cada familia, especie o grupo bacteriano. Por ejemplo, todos los gérmenes gram negativos son resistentes a la vancomicina y esta situación no es variable. La resistencia adquirida es variable y es adquirida por una cepa de una especie bacteriana. Así existen cepas de neumococo que han adquirido resistencia a la penicilina, cepas de Escherichia coli resistentes a la ampicilina, cepas de estafilococos resistentes a la meticilina. Esa resistencia adquirida es la que estudiamos en los laboratorios e informamos al clínico. Y la resistencia adquirida es la que puede llevar a un fracaso terapéutico cuando se utiliza un antibiótico supuestamente activo sobre el germen que produce la infección. Ahora les voy a hablar sobre la genética de la resistencia. Las bacterias son capaces de adquirir resistencia en función de su variabilidad genética. Nuevos mecanismos de resistencia pueden ser adquiridos mediante mutación o mediante transferencia de material genético entre células bacterianas de especies relacionadas o diferentes. Estos genes de resistencia pueden estar codificados en el material genético cromosómico y tener presentes estos elementos tiene implicancias epidemiológicas e incluso en algunos casos terapéuticas, como se verá más adelante. Ahora les voy a hablar sobre la sistematización. La gran mayoría de mecanismos de resistencia pueden agruparse en tres categorías. La inactivación enzimática. El principal mecanismo de inactivación es la hidrólisis, como sucede con las beta-lactamasas y los beta-lactámicos, pero también pueden ocurrir modificaciones no hidrolíticas, tales como las etilizaciones, adenilizaciones o fosforilizaciones inactivantes de los aminoglucósidos. Modificaciones en el sitio blanco. Existen diversas estrategias para alcanzar este objetivo. Destacaremos algunas como ser modificaciones en el gen que codifica el propio blanco del antibiótico, como por ejemplo las alteraciones del PBP del Streptococcus pneumoniae, que confiere resistencia a la penicilina e incluso cefatrioxona. La adquisición de genes que codifican para sustitutos de los blancos originales como el PBP2 del Staphylococcus meticilinoresistentes o la dehidrofolato reductasa, alternativa de las cepas resistentes a la trimethoprim. Con la exposición, ahora les voy a hablar sobre los mecanismos de resistencia a los antibióticos que actúan sobre la pared bacteriana. La pared bacteriana presenta una doble característica de una estructura vital para los microorganismos que la poseen y exclusiva de este, de manera que el diseño o hallazgo de moléculas de antibióticos que actúan a este nivel constituye una herramienta poderosa y segura para el combate de las infecciones bacterianas. Su principal función es de protección osmótica, permitiendo la sobrevida bacteriana en diversas condiciones de osmolaridad, incluyendo los cambios bruscos de un medio a otro. Esta función se lleva a cabo a merced del peptidoglicano, que actúa como una armadura o malla envolviendo a la bacteria, ofreciéndole rigidez y estabilidad. Sin embargo, para entender tanto el mecanismo de acción de los beta-lactámicos como sus mecanismos de resistencia, es necesario considerar no solo la estructura del peptidoglicano, sino también todo el mecanismo biosintético del mismo, el cual se encuentra acoplado al crecimiento bacteriano y a la regulación de diversos mecanismos de resistencia. Bueno, como podemos observar en la imagen 1, podemos ver el esquema de componentes del peptidoglicano y se observa el entrecruzamiento longitudinal que le otorga la funcionalidad al polímero. Este entrecruzamiento se da entre el modo tal que en bacilos gram negativos se realiza mayoritariamente entre la DALA ubicada en la posición 4 y el MDAP negativo, mientras que en los gram positivos utilizan un pentapéptido de glicina para unir DALA y LIS. Este entrecruzamiento tridimensional le da la rigidez a la molécula del peptidoglicano y le permite cumplir sus funciones principales, que son el mantenimiento de la presión osmótica, determinación de la forma bacteriana y participación de la elongación y división celular. Bueno, como podemos ver en la imagen número 2, vemos el esquema de los componentes del peptidoglicano. La síntesis de esta estructura se puede dividir en tres grandes partes, que son la introcitoplasmática, dependiente de ATP, donde se constituye el precursor del NACGLC, NACMUR pentapéptido unido al UDP, uridine difosfato. 2. La segunda etapa es la intramembranal y consiste en la unión mediante un enlace
de pirofosfato del precursor a un lípido transportador, que es el bactoprenol, y la transposición hacia el espacio periplasmático. Bueno, y la tercera y última etapa es la periplasmática y consiste básicamente en dos pasos: la elongación del peptidoglicano preexistente y el entrecruzamiento de las cadenas peptídicas. Etapa citoplasmática. Una vez sintetizado el UDP-NAC-MUR como producto derivado de la reducción del UDP-NAC-CGL, comienza la fase de ensamblaje del componente peptídico. Esto se produce mediante uniones secuenciales y consecutivas medidas por ligazas que van agregando la L-alanina luego del D-glutámico. Y como tercer paso, el ácido mesidominómélico o la L-lisina, respectivamente, si se trata de gram negativas o gram positivos. El último dipéptido se introduce ya preformando. Clasificación de las beta-lactamasas. Basándose en los datos de secuencia parcial del ADN de las beta-lactamasas, Ambler en el año 1980 propone clasificarlas en 4 clases: A, B, C y D. Las enzimas de clase A, cuyo prototipo es la enzima T1, actualmente presente más del 50% de aislamientos de enterobacterias en general, están codificadas. 1 tenemos al metalo-beta-lactamasas de clase B. Se trata de una familia de enzimas de gran diversidad genética con porcentajes de identidad de secuencias de entre 20% y 40%. 2 tenemos principales beta-lactamasas plasmídicas, que en lo gram positivo son fundamentalmente peniciclinasas, sin incluir acción sobre los cefalosporinas. 3 tenemos la resistencia a glicopéptidos. Se trata de mecanismos complejos que involucran por lo menos 5 genes, algunos de ellos sobrepuestos parcialmente. Y 4 quinolonas o inhibición de la replicación del ADN, que es el mecanismo de resistencia. Básicamente son de 2 tipos: por alteración de sitio blanco y por alteración de la permeabilidad. Como número 5 tenemos a los aminoglucósidos, que son mecanismos de resistencia. Los 3 grandes mecanismos de resistencia ya nombrados son encontrados contra estos antibióticos. Y los macrólidos, que son mecanismos de resistencia de 3 grandes mecanismos de resistencia ya nombrados y que son encontrados contra estos antibióticos. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre los mecanismos de resistencia a beta-lactámicos. Los 3 grandes mecanismos ya descritos pueden ponerse en juego: trastornos en la permeabilidad, alteración del sitio blanco de acción e hidrólisis enzimática. Modificación de sitio de blanco en acción. Como ya fue dicho, el sitio blanco de los beta-lactámicos son las diferentes PBP. La formación de genes mosaico por incorporación de fragmentos de material genético de otro microorganismo. Este proceso, generado por transformación y recombinación homóloga, genera genes de parche, cuya secuencia queda constituida en parte por la información preexistente y en parte de la recientemente adquirida. Y la hidrólisis enzimática. Este mecanismo implica la inactivación de los beta-lactámicos como consecuencia de la acción de enzimas que reciben el nombre de los beta-lactamasas y es principal mecanismo de resistencia a los beta-lactámicos.